o por el cual sus notas aún no las pueden ustedes visualizar. Perdón. Espero podérselo resolver el día de hoy y que ya mañana puedan ustedes ver sus notas, ¿verdad? En esas notas están el primer parcial, disculpen una gota de agua, me quiso jugar una broma ahí. Entonces les comentaba que el día de ayer se ingresó el primer parcial, el segundo parcial, la nota del plan y la nota de las fichas. Y todo había quedado supuestamente debidamente grabado. Entonces vamos a terminar clase. Entonces yo me pongo de acuerdo con ellos para ver qué sucedió con sus notas y que ustedes puedan tenerla lo antes posible. En cuestión de notas vamos a ver qué fue lo que pasó, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar la parte que la licenciada había ofrecido para el día jueves, porque realmente no nos habíamos percatado de que teníamos viernes alterno para el día de hoy. Entonces vamos a estar en este momento pues revisando qué es el trabajo de la parte demostrativa y y medidas estadísticas. ¿Por qué razón le he llamado repaso? Esto es porque para poder llegar hasta las medidas estadísticas y el análisis de información, tenemos que regresar al principio para que realmente podamos hilvanar cómo es que vamos realizando nuestro proceso de investigación. Entonces, vamos a empezar a recordar cómo fue nuestro inicio del curso. Al iniciar nuestra investigación, la licenciada les entregó un tema de investigación. A este tema de investigación se les pidió que hicieran las fichas bibliográficas, eso quería decir obtener información de fuentes secundarias sobre el tema, pero en este tema tenía que ser una forma general. Yo les pedí de que hicieran preguntas, todos hicieran 20 preguntas, luego las plantearan al grupo y que en grupo sacaran las 20 preguntas con las cuales ustedes iban a trabajar y iban a realizar sus fichas bibliográficas. Después de que ya tenían sus 20 preguntas, entonces fueron a buscar la información y presentaron su trabajo de fichas bibliográficas. ¿Esto para qué nos servía? Pues esto nos debió servir para hacer el planteamiento del problema. Teníamos el tema de investigación general, ahora venía el planteamiento de nuestro problema por grupo y por eso cada grupo iba a tener un problema diferente, aunque hubieran 7 grupos que hablaran del transporte, cada grupo tenía una visual diferente al de otro. Aunque 5 hablaran sobre la educación, tenían diferente información de cada uno de los grupos, porque cada quien
pues aventaja, todos pensamos diferente y entonces nuestras investigaciones iban a ser distintas. Luego a ello, pues se nos pidió que planteáramos 4 subtemas o 4 subproblemas para nuestro grupo, basados en el planteamiento principal. ¿Cuál era lo importante de esto? De los cuales no habíamos encontrado investigación. Porque si nosotros encontramos todas las preguntas que nos realizamos, a todas les encontramos solución, a todas les encontramos información y encontramos el fundamento de todas esas preguntas, entonces no sirve hacer una investigación. Entonces cambiamos el objetivo, lo convertimos en una compilación de documentos, porque de esa manera, entonces era como nosotros dimos a actuar, solo a compilar información, no vamos a investigar. Nuestro fundamento es encontrar ausencia de información. Entonces ahí es donde toma valor nuestra investigación. Los requerimientos de ampliar esa información, lo que va a hacer que nosotros nos lancemos a investigar, lo que nosotros nos motive a hacer. Y entonces desde aquí las bases de nuestro plan de investigación. Porque al existir una ausencia de información, un requerimiento de hacer investigación, aquí nace la justificación de nuestro plan de investigación. Esto es lo que realmente nos va a decir por qué nosotros queremos investigar este tema. ¿Por qué le vamos a dedicar tiempo, esfuerzo y dinero para investigar este tema? Y es porque no existe información del mismo. Porque nosotros ya fuimos a buscar, hicimos nuestro trabajo en fuentes secundarias y no hay información suficiente. Hay huecos de información, hay ausencia de pruebas. Entonces, a esto es a lo que nosotros queremos ir a investigar. Y por eso se fundamenta y se justifica nuestro plan de investigación. Ahora bien, también esta es la parte fundamental por el cual se van a originar las hipótesis. Porque la hipótesis está en respuesta al problema planteado. Si el problema tiene información, si el problema no hay ninguna ausencia de información, que todo es verificable, entonces no va a existir hipótesis. Porque ¿cómo vamos a resolver algo que ya está resuelto? La hipótesis se va a originar en darle respuesta al planteamiento de nuestro problema. Y ahora viene la parte importante. Vamos a intentar hacer una hipótesis general con base a nuestro planteamiento del problema general. Y de los subtemas o subproblemas, los que nosotros consideramos que no están resueltos, de cada uno de esos subtemas se va a originar una hipótesis específica. Y por eso la licenciada les decía de que el problema se escribe en forma de pregunta, pero se traslada totalmente a la hipótesis, ya no en forma de pregunta, sino que en forma descriptiva. Por ejemplo, nuestro problema es cómo buscar el rendimiento académico de los estudiantes que a hoy día, por la pandemia, reciben clases virtuales. Ese sería el planteamiento de nuestro problema. Entonces la hipótesis es la misma. O sea, le quitamos el cómo y va a ser la realidad de los estudiantes en el tiempo de pandemia al recibir sus clases virtuales. Entonces va a ser la misma estructura del subproblema o subtema, pero le vamos a quitar la pregunta, porque entonces ahí es donde le vamos a dar respuesta.
intentar responder a ese planteamiento del problema. Ya no como pregunta, sino como afirmación. Y cada uno de las hipótesis específicas van a darle respuesta a cada uno de los subtemas. Pero esto da nacimiento a algo que va a ser la elección de métodos y técnicas las cuales vamos a utilizar dentro de nuestra investigación. Y entonces decimos que para que esto sea válido, pues vamos a utilizar el método científico. Para nosotros va a estar la forma indagadora, demostrativa y expositiva, acompañada por las bases de análisis, síntesis, deducción y todo lo que vamos a utilizar para poder llevar a cabo nuestra investigación. Y vamos a utilizar algunas técnicas. Esas técnicas van a ser técnicas de campo como encuestas, censos, cuestionarios, entrevistas, técnicas de escritorio como van a ser investigación documental, análisis de documento, todo lo que va a ser el trabajo de los autores y propiamente la última parte, que es la parte bibliográfica, que lo vamos a jalar para que sea, como en nuestras fichas, los fundamentos de nuestra investigación. Entonces, ya tenemos definido nuestros métodos científicos y ya tenemos definidas nuestras técnicas. Estos van a ser elegidos por la ausencia de información. Si en algún momento dado ya no hay información bibliográfica, ya no hay trabajo de escritorio que hacer, entonces nuestras técnicas van a quedar solo en técnicas de campo y ya no vamos a poner las otras dos, porque esas ya llegamos al punto de que no, definitivamente no hay información ahí. Entonces nos quedamos únicamente con la información de campo. Esa es la técnica con la cual va a ser nuestra lanza de batalla y vamos a avanzar en la investigación. Entonces, en la elección de los métodos y técnicas y las herramientas que vamos a utilizar dentro de las técnicas van a ser la parte importante, porque ellos son los que realmente van a llegar hasta la persona que tiene la información. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un censo o una encuesta a una cantidad de personas, que ustedes les dijéramos que en lugar de que hubieran encuestado 25 personas, cada grupo tenía que encuestar 3,000 personas en un periodo de una semana. Entonces, ustedes tuvieron que haber contratado personas para mandarlas a la calle a encuestar. Y eso quiere decir que ustedes tienen que tener un buen cuestionario, tienen que haber diseñado bien su encuesta de tal manera que pueda obtener la información que nosotros necesitamos para hacer este informe final. Aparte de ello, tiene que haber sido sencilla de aplicar, comprensible, porque no lo vamos a aplicar nosotros. Si en algún momento despierta una duda, el encuestador no va a estar ahí para poder tomar una decisión. El encuestador está ahí solo para pasar la encuesta. Entonces tiene que estar un documento bien hecho, bien diseñado, según los requerimientos que nosotros tengamos para poder cubrir la información necesaria. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Ahí es donde vienen los objetivos de la investigación. Y ahí es donde a muchos les llama la atención, porque los objetivos no tenían la base de cómo se iban a realizar. Los objetivos es el fin de es confirmar o denegar las hipótesis. Porque si en un momento dado una hipótesis de la cual nos planteamos nosotros que iba a ser respuesta, esa hipótesis no ya existe, ya está diseñada, ya fue investigada y solo es de tomarla y aplicarla a nuestro problema, entonces el objetivo es, ya se denegó la hipótesis y no procede a más. Ahora bien, si existe todo lo que nosotros requerimos, la falta de información existe, de que no tenemos una base de primera mano, no tenemos esa fuente primaria donde nos dé la información, entonces
esa información hay que confirmarla y para eso sí es objetivo. Pero es el procedimiento que debe realizarse en el proceso de investigación. El objetivo no es solo eh, se va a obtener información sobre cuáles son las condiciones reales del estudiante a nivel de casa para evaluar su condición de educación virtual. No, además de ello, el objetivo debe incluir qué instrumentos, qué herramientas, qué técnica va a utilizar para alcanzar esos objetivos. Porque no solo vamos a decirlo como que estamos soñando. Pues miren, el objetivo de la investigación es arreglarle la vida a todo estudiante que tuvo que vivir la época de pandemia y tuvo que sufrir la situación de una educación virtual. No, eso sería un gran sueño. Pero entonces hay que hacer lo que sea un procedimiento y hay que indicar cómo es que lo vamos a realizar. Pues en el objetivo realmente se le va a dar respuesta a la hipótesis general y a las hipótesis específicas para que de esa manera nosotros tengamos esa relación. Desde nuestras primeras preguntas, nuestras primeras 20 preguntas, que formulan un planteamiento del problema, formulan los subproblemas, de tal manera que una hipótesis sea respuesta del problema y las hipótesis específicas sean respuestas a los problemas específicos. ¿Y cómo se va a realizar esto? Por medio de cumplir los objetivos. Un objetivo general que va a decir cómo vamos a confirmar o denegar la hipótesis principal y los objetivos específicos que me van a decir con qué herramientas voy yo a salir a la calle para poderle dar soporte a esta hipótesis que planteé, que le va a dar solución a los problemas específicos. Entonces, como vemos, el objetivo no es solamente poner algo para poder decir qué es lo que pretende hacer la investigación. No, tiene que decir qué pretende, cómo lo va a realizar y con qué lo va a realizar. Ese es el planteamiento de los objetivos de investigación. Ahora bien, regresamos de nuevo porque ahora el problema es entonces cómo vamos a hacer nuestras encuestas. Y regresamos a lo mismo, a nuestras 20 preguntas originales, cuáles son los vacíos de información. Sobre ese vacío se diseña la base de necesidades de información y qué es lo que vamos a sacar de ello. Y de ahí vamos a escoger la población objetivo que tiene esa información y que será útil para darle respuesta a nuestros problemas. Ahora bien, a partir de acá es donde nosotros vamos a decidir qué información se va a volver un cuadro, qué información se va a volver una tabla, se va a volver una gráfica. Porque si yo tomo la decisión de que lo que en uno de los problemas que me estoy tomando es de que la baja participación a nivel económico del sexo femenino en la aldea El Aguacate, en el municipio de Misco, departamento de Guatemala, entonces yo lo que necesito es obtener información económica, tanto de hombres como de mujeres, en la aldea del Aguacate. Y mis preguntas van a ir dirigidas a encontrar primero al sexo femenino de la aldea del Aguacate. Y a ese sexo femenino me voy a dirigir para saber cómo es su condición económica y cuál es su participación en la economía familiar. Desde acá, yo voy a estar decidiendo cómo voy a hacer mis diseños de información. Voy a venir y voy a poner primero cuál es la participación de hombres y mujeres en el poblado. Entonces, puedo encontrar con que hay mayor participación de mujeres que de hombres. Entonces, resulta que hay en un hogar varias personas de sexo femenino que dependen
de una persona de sexo masculino que vaya a trabajar. Mientras que puede ser que en otra casa no exista el valor de un sexo masculino, sino que son 2 o 3 personas de sexo femenino que van a trabajar y participan en los económico en su hogar. A eso me dirijo. A partir de ahí, de escoger en estas encuestas dónde y a quién le voy a ir a preguntar y qué información le voy a sacar. Y desde ya estoy viendo esta información por no, le voy a poner participación por género de la aldea del aguacate y voy a hacer un diagrama de pie para que se mire en qué porcentaje participan hombres y mujeres. O bien voy a utilizar otro tipo de gráfica porque quiero comparar el poder adquisitivo de las mujeres contra el poder adquisitivo de los hombres. Entonces voy a realizar un cuadro que me diga cuál es primero el género y segundo el poder adquisitivo. Después voy a generar un histograma de frecuencia donde de un lado voy a tener masculino y femenino y del otro lado los rasgos de adquisición, que me los va a decir la persona cuando le ponga cuál es el rango de ingreso económico que usted tiene. Entonces ahí me va a ir diciendo a mí cómo voy punteando dentro de mi gráfica y voy a sacar los valores de mi gráfica porque así quiero que lo vea la persona que va a leer mi investigación. Entonces, antes de pasar a la parte de propiamente de cuadros, ¿hay algún comentario o duda? Disculpe, licenciado, no le comprendo lo del vaciado de información. Ya, el vaciado de información. Ese lo tengo cabal en el cuadro que les iba a presentar ahorita. Entonces, ¿hay alguna duda de lo que hemos platicado para que después pasamos a este tema del vaciado? No tenemos dudas ni comentarios. Entonces continuamos. Veamos un pequeño la numeración, pero se las vamos a... ¿Qué es lo que yo tengo aquí? Acá tengo la participación de 100 estudiantes que lo tengo marcado acá como en rosado. Torres de 25 estudiantes y tengo 4 torres de 25 para estudiantes. Luego tengo una columna que me dice de qué salón son, si son del salón 1 o del salón 2. Luego tengo una columna que me dice que si son de sexo femenino o masculino. Y por último, una columna de notas. Entonces, aquí está mi vaciado general de 3 preguntas. Se le preguntó al estudiante de qué salón era, cuál era su género, cuál era su nota. Entonces, ya está vaciado, como ustedes pueden ver, no es un solo cuadro a lo largo, sino que yo hago una presentación como para mí más fácil, para mí de tal manera que ustedes la pueda ver toda. O sea, este cuadro de vaciado no tiene condiciones estrictas o no tiene reglamentación estricta porque es el equipo de investigación el que la va a tomar y la va a acomodar a su sistema de trabajo. De ese motivo, de que cuando ustedes me dijeron de plantear el cuadro de vaciado, yo dije que
tenga 6, 7 hojas, el cuadro vaciado, porque es evidencia del trabajo que ustedes realizaron. Y esta evidencia va a ser, para mí únicamente, pero para ustedes, va a ser el, como le dijera, la fuente de información. Entonces, ahí va a quedarse toda la información y a la final, esa información, así como está de cuadro, no va a pasar a su informe final. Pero ustedes sí lo van a tener a la par mientras están redactando cada uno de los temas. Ahora bien, este cuadro, como lo vemos aquí, como les digo, no va a ser el cuadro que vamos a presentar en el informe, sino que lo que vamos a hacer es ya separarlo, como decía anteriormente, y sacarle provecho. Entonces, primero, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero saber cuántos estudiantes son del salón 1 y cuántos son del salón 2. Bueno, entonces saco mi cuadro, cuáles son del salón 1 y cuáles son del salón 2. Porque de esta manera, entonces yo sí voy a poder analizar cuál es la participación femenina, cuáles sus notas, cuál será la media, la moda, cuál será la mediana de las notas por salón. Porque ahora ya los discriminé por salones. Entonces yo ya pongo número de estudiante y le pongo de nuevo sus anotaciones y este cuadro ya puede ser Ahora bien, yo quiero analizar cuál va a ser la participación por género. Yo acá se lo puse por los dos salones. Perdón, primero tengo la participación por salón. Entonces hice un diagrama de barras en donde me dice a visual de que el salón número 1 tiene más estudiantes que el salón número 2. Entonces ya es la primera que hice al separar los salones. Como me dieron toda la información revuelta, pues yo ya separé cuál es el 1 del 2. Y resulta que tengo más estudiantes en el salón número 1. Bueno, pero yo quiero saber cuál es la participación por género en estos dos salones. Entonces vengo y hago un diagrama de pie en donde me va a decir que la participación femenina es menor a la participación masculina. Y esto, pues entonces ya es una información que yo puedo llevar y presentarle en mi informe. ¿Alguna duda, comentario hasta acá? Por el momento no, licenciado. Todo bien, gracias. Muy bien. Entonces pasemos a la parte de las medidas estadísticas. Como nosotros estamos en el área de investigación, entonces propiamente ustedes acá no van a recibir un curso de estadística. Hacemos una revisión básica de lo que son las medidas estadísticas porque estas nos van a servir para dar sentido al análisis de la información que nos están dando en la encuesta. Entonces, se dividen en dos partes, porque la media, la moda y la mediana nos van a decir cómo está por dentro la información, cómo está establecido cómo están las participaciones de las personas dentro de nuestro objeto de estudio. Pero las de dispersión, rango, varianza, desviación estándar, media, nos van a decir qué tanto se alejan del 0 al 10 o del 0 al 100, perdón, que son de participantes
Entonces, ¿cómo se distribuyen en ese espacio? ¿Qué tanto hay de diferencia entre una persona u otra? Entonces, uno nos va a centralizar la información y el otro nos va a decir qué tan alejados están. Esto nos va a servir porque cuando nosotros hagamos el análisis de un cuadro, ahí está lleno de información. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos que la persona que llegue hasta ahí reconozca? ¿Qué es lo que le dé seguimiento a nuestra investigación? Si estamos hablando de los niños de educación virtual, entonces podemos ponerle de que se nota que las condiciones físicas del estudiante, si hubiéramos puesto alguna de las encuestas, por ejemplo, entre las preguntas, hubiéramos puesto una pregunta sobre cuál es la condición de salud y física de los niños ante la educación virtual, entonces nos puede decir de que las mamás nos respondieron que la mayoría de ellos ahora no juegan tanto, son más retraídos, han tenido problemas de salud aun cuando estén en casa, y entonces ahora nosotros podemos venir y tomar esta información y colocarla en el análisis de que los estudiantes o los niños que están recibiendo una educación virtual están presentando una situación adversa en condiciones de salud por estar recibiendo una educación virtual. Eso lo podemos reconocer porque la media de la información obtenida se encuentra en que la mayoría de madres aceptan que se están enfermando con mayor facilidad sus niños o presentan condiciones sociales adversas a las ya obtenidas. Entonces, eso lo van a poder hacer porque ya saben de la media. Porque ustedes pueden ver cuál es la moda de lo que más se presenta en la información que les están dando. También puede suceder de que existan mamás que hayan respondido que al contrario, que sus hijos están a nivel de salud. Entonces vamos a ver de que nuestra desigualdad es un número muy alto, está diciendo de que hay niveles de la calidad. Y entonces que aun cuando se presentan casos especiales en los cuales los niños no presentaron decaimiento de salud, la mayoría siguen siendo niños con problemas por el confinamiento y la educación virtual. O sea, en el momento en que yo les dije a la mayoría de grupos, las medidas estadísticas les sirven para hacer los análisis de cuadros y de gráficas, es porque ustedes deberían sacar su información y de esa información entonces llevarlas a escrito y poder venir y darle al lector una forma resumida, una forma ya masticada de la información que se le está presentando en un cuadro o en una gráfica, para que a esta persona sea más fácil y a la vez no se distraiga en ver otra información del cuadro más que lo que nosotros le estamos presentando. Entonces, acá tenemos, les saqué unas imágenes sobre la fórmula de la media, que es la parte más sencilla, que es la sumatoria de los elementos dividido la cantidad de elementos. Tenemos la desviación media y la desviación estándar. Ahora bien, les voy a presentar lo que puede suceder con nuestra información. Cuando nosotros tenemos las condiciones de lo que es un comportamiento normal de la información, entonces la media, la mediana y la moda van a ser el mismo dato. Van a estar al centro y van a
valores o muy cercanos o el mismo, porque el comportamiento de nuestro fenómeno es de una forma homogénea. Ahora bien, nuestro gran problema es cuando estas no son homogéneas. Por ejemplo, que la mayor cantidad de personas se acercan al cero en cuestión de calificación. Que la mayoría de estudiantes los tuviéramos en el rango de 2 a 6 puntos. Pero como hay 8 estudiantes que sacaron 20, entonces nuestra media no va a ser 20. Va a estar en 10. Porque realmente sacar una nota completa, eso es la media. Mientras tanto, 4 y la media va a estar en 6. La información está muy dispersa. Entonces, esta información la necesitamos nosotros porque entonces va a venir el lector, un licenciado le va a decir, mire, pero no es cierto, los estudiantes no sacaron malas notas. De que está arriba de 10. Entonces, nosotros cuando tengamos esta gráfica debemos de colocar cuando la media está sobre 10 puntos de 20, la gran mayoría de estudiantes se encuentran, pero que hay estudiantes al extremo derecho tenemos el caso contrario, porque en este caso tenemos donde la media y la media y la mediana son pequeños y la moda es grande. Y esto es porque la gran mayoría de estudiantes sacaron notas entre 10 a 20, pero tenemos un grupito de estudiantes que sacaron notas de 1 punto. Y entonces eso nos arrastra la información. Aquí al contrario, nos va a presentar la gráfica. Mire, pero aquí les fue re bien a todos los estudiantes, porque la gran mayoría están con notas altas. Pero ¿qué pasó? Porque la media lo tenemos en 10. En el análisis de esta gráfica, ustedes deberán de colocar que sí, efectivamente, la gran mayoría se encuentra sobre la media de 10, pero existe una cantidad, un porcentaje de estudiantes que sacaron notas bajas, por lo tanto, las medidas se ven reducidas y no dan el comportamiento normal de las actividades que se han realizado en el salón. Para eso es que nos sirven las medidas de dispersión y de tendencia central. Como les decía, no vamos a ahondar en colocarles, vamos a hacer un montón de ejercicios de hacer análisis de media, moda y mediana, o análisis de desviaciones, de cuartiles, de centiles, o vamos a irnos a chicuadradas o a Z-Student, porque todo esto lo van a ver ustedes ya en cursos específicos de estadística. Y en cada una de las carreras, pues tenemos nuestros cursos específicos donde vamos a ahondar mucho más en instrumentos estadísticos y ahí podemos aprender cómo utilizarlos y cómo hacer sus respectivos análisis y para qué, en especial, nos va a servir esta información. Pero por el momento, pues nosotros lo tenemos estas para que comprendamos cómo llevarla al documento, cómo vamos a utilizar esta información que el lector no lo va a hacer, porque en ningún momento le vamos a presentar en el informe la mediana es de, ni la media es de, sino que esa información nos quedará a nosotros en nuestro cuaderno porque la vamos a utilizar para redactar el informe, no para ponérsela al lector. Al lector pues podrá ver ahí la fórmula, podrá ver el procedimiento, pero realmente no le interesa
A él lo que le interesa es el tema que está leyendo y que en su caso va a ser sobre la pandemia, ¿verdad? Entonces, esta es la forma en que debemos utilizar nuestros instrumentos estadísticos. Para la otra semana les voy a dar un pequeño ejercicio sobre estadísticos simplemente para que podamos ejercitarlo y podamos entre todos poder hacer nuestras observaciones, pero no vamos a hacer nada que sea un gran esfuerzo ni que tengamos que aprender muchas cosas, únicamente vamos a hacerlo para que podamos poner un poquito de práctica. Muy bien. Entonces estamos acá. ¿Algún comentario, dudas sobre lo que estamos haciendo en el trabajo? Disculpe una pregunta. ¿Sí, Jamie? Lo que estaba explicando ahorita de las medidas de tendencia central, esas se pueden aplicar únicamente en las preguntas cerradas, ¿verdad? O también en las abiertas. Correcto. Las podemos aplicar en preguntas cerradas o preguntas de opción múltiple. Porque en ese caso al encuestado nosotros le cerramos el campo, ¿verdad? Le ponemos 4 o 6 opciones. Entonces, en esas 4 o 6 opciones nos va a dar el valores, siempre y cuando no pueda escoger 2 de las opciones, ¿verdad? Aunque solo una. Y con esa base, pues nosotros podemos hacer tomar nuestras medidas. Pero en cuestión de preguntas abiertas, definitivamente no podemos aplicar las medidas de tendencia ni medidas de dispersión, ¿verdad? Ah, ya. Sí, esa era mi duda, gracias. Por ejemplo, disculpe, así como nosotros ahorita nos estamos dando cuenta de que, bueno, no sabíamos, ¿verdad? Y ahorita nos estamos dando cuenta de que no lo hicimos como usted nos está indicando. Correcto, esa es la parte importante. Miren, lastimosamente el curso, no sé, ha ido bien, ha sido bastante difícil para este año porque es el primer año que tenemos este curso a nivel virtual. Gracias a Dios, pues todavía el año pasado logramos sacar el 50% del curso en condiciones presenciales y se pudo realizar de mejor manera. En esta situación tenemos que coordinación nos mandó la entrega de trabajos mucho más temprano que lo que se hizo el año pasado. Entonces, la parte importante acá fue de que ustedes tuvieran la oportunidad de acercarse a la experiencia, de hacer encuestas, de hacer cuestionarios, de involucrarse para que ustedes vengan y ahora ya puedan, sí, pues, no, esto hizo falta. Lo que yo les decía, en un momento dado no le tomamos tanta importancia a las 20 preguntas originales, mientras que esas 20 preguntas originales iban a ser la raíz de nuestro problema principal, los subproblemas, las hipótesis específicas y los métodos y técnicas. Si hubiéramos tenido la oportunidad de saber eso antes de empezarlo a hacer, hubiera cambiado todos nuestros trabajos, ¿verdad? Pero ahorita ustedes ya tienen la experiencia de lo que han vivido con el trabajo y, por ejemplo, la parte demostrativa, como yo se lo dije en un inicio, es que ustedes demostraran que sí se hizo el trabajo y poder ver hasta dónde lograron avanzar. Pero la nota no se va a definir exactamente porque ustedes no hicieron las medidas de tendencia central como debían de ser y de qué manera, ¿verdad? Si estamos intentando llevarlo con diferentes documentos y hasta con videos de YouTube, o sea, estamos metiendo mucha información sin poder llevar este orden. Entonces, este trabajo en especial era verlos trabajar. Ustedes tenían que demostrarnos que hicieron su trabajo. Y el grupo que nos demuestra es porque tiene sus cuadros, porque tiene sus encuestas,
porque hizo un vaciado, ya sea vaciado general o vaciado en cuadros, y que hizo sus gráficas. Bueno, ahí ya tiene sus puntos, porque usted lo que tenían que hacer era demostrar que estaban trabajando. Gracias, licenciada. Licenciado, una consulta. Como ahorita ¿Sí? terminamos la fase demostrativa, mi pregunta es, para no atrasarnos, ¿cuándo vamos a empezar a ver la fase expositiva para entregarlo la última parte? El jueves. Ah, La perfecto. licenciada les dio el título el día martes, que decía conceptos para la realización del informe final. Fue el título. Entonces, a partir del jueves nos dedicamos exclusivamente al informe final. Sí, y fecha para entregar ese trabajo todavía no tienen programada. Bien, 9 de abril. ¿Cuánto? ¿19 de abril? ¿O 19. 29? Ah, ya, perfecto. Gracias. Por aquí por el comentario que hacían, efectivamente, en esta parte demostrativa, solo con el hecho de haberlo hecho, ya tienen sus puntos. Este ya les había hecho yo el comentario al inicio de que tenían que aprovechar esta actividad en especial porque es una actividad que no tiene una calificación, una ponderación específica, como lo fue el plan o como lo va a ser el informe final. Son 10 puntos que ustedes los tienen por haber trabajado. Como dice Jocelyn, es 8 sobre 8 porque nos falta el laboratorio de 2 puntos individuales, que ahí se los van a ganar cada quien. ¿Sí? Ah, permítame, ahorita se los envío. Muy bien. Tenemos tiempo acá para dudas, preguntas. Medidas de tendencia central y desviación estándar sí entra en el examen. No entra como ejercicio, pero ustedes sí tienen que tener los conceptos de qué son tendencia central, qué son desviación, cuál es una moda, qué elementos lleva una media aritmética. En forma de teoría, sí tienen que entrar. ¿Sí? Lo hayamos hecho como lo hayamos hecho, tenemos 8 de 8. Correcto, Josué. Ah, Así es. Porque esa es la parte demostrativa. Ustedes tenían que demostrar su trabajo. Claro, ¿qué grupo no va a tener 8 de 8? El que no haya trabajado, el que nos topemos con que, por ejemplo, hay un grupo que ya me justificó porque su encuesta solo tiene 8 preguntas, cuando habíamos hablado que era 25. Ah, bueno, pero ese grupo yo ya lo tengo justificado porque lo hizo.
Pero si me resulta otro grupo por ahí que tiene 8 o 9 preguntas en su encuesta y solo tiene una encuesta y que a la final solo pasó 10 encuestas de las 25 que se les pidieron, entonces realmente ahí están presentando que el grupo sí no trabajó, ¿verdad? Porque sí habían condiciones claras de que habíamos hablado de las encuestas. Pero a no ser extremos tales, realmente no todos tenemos los 8 de 8. Muchas gracias, licenciado. No tan exactamente, Brittany, no es tanto de meter cualquier casaca, porque definitivamente las gráficas sí se van a tener en cuenta, porque todo está participando. Que hablábamos, parte de demostrar el trabajo, de ver que si trabajaron, y si igualmente hay cosas que son incoherentes, definitivamente ese grupo no va a tener sus 8 de 8, ¿verdad? Porque de eso se trata, parte demostrativa. Tengo también un grupo que tuvo problemas con su plan de investigación, que solo 2 personas trabajaron y que el resto no trabajó. Pues a ella la licenciada le pidió a la coordinadora que enviara su tabla de participación para que se les pudiera asignar la calificación. Pues de igual manera, cualquier coordinador que considere necesario ponerle evaluación a su grupo, lo puede hacer, ¿verdad? Entonces no va a tener 8 de 8, sino el porcentaje que su coordinador considere que realmente participó o colaboró con el grupo. Licenciado, disculpe, más que una pregunta, solo con ¿Mm? una como aclaración, disculpe. Viera que en mi caso, en mi grupo, a mí me tocó hacer lo de las medidas de tendencia central. Entonces, para ser sincero, yo no tenía el conocimiento para realizarlas. Entonces, solo medio escuché que eran unas, pero me faltaron dos, entonces no sé qué podría hacer en ese caso. Bueno, lo que podríamos hacer, sin poner nombre ni nada, Ujú. es indicarle de que está el grupo mal coordinado. Porque lo primero que usted tuvo que haberle dicho es, miren compañeros, fíjense que yo no tengo ningún conocimiento de No, esto. más o menos, de unas sí las podía realizar, pero de otras sí no tenía ni idea de cómo realizarlas. Por eso fue que pregunté cuáles había que hacer, pero no fue así la información como que de todas, porque ahorita en lo que usted estaba mostrando, vi unas que no hice, Que porque nada no que sabía, ver. no, que no sabía que había que hacer, más que todo. Ah, correcto. Ajá, entonces era por eso, no fue culpa así Sí, como pues. del grupo, sino Bueno, que, pero ajá, sí el llamado de atención es a todos los grupos. Eh, Jóvenes, aprendamos a trabajar en grupo. Y el trabajar en grupo es, aprendamos a conocer a nuestro grupo. Yo creo que todavía están ustedes un poquito afuera, pero algunos de ustedes sí conocen procesos administrativos y conocen el FODA. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver cuáles son las fortalezas de nuestro grupo, a quién se le hace más fácil redactar, y eso se los voy a recomendar ahorita para el informe final. ¿A quién de ustedes se les hace más fácil unir oraciones? Se les hace más fácil que no sepa escribir, no sea tan rápido para escribir, pero que sea el que realmente pueda diseñar los párrafos. Que yo aprendí a final de carrera, porque yo me gradué por medio de EPS. Resulta de que los párrafos no deben exceder 8 líneas. El párrafo ideal es de 6 líneas. Y en esas 6 líneas deben de existir como mínimo 4 oraciones, en las cuales tiene que haber una oración de presentación, 2 oraciones que estén dando el desenvolvimiento al tema y una oración de conclusión, de tal manera de que ustedes al extraer ese párrafo se pueda leer independientemente del párrafo anterior y el párrafo siguiente. Entonces,
todo esto es algo que uno desconoce, pero que de alguna manera hay compañeros que son buenos para eso, para analizar la información y dictársela a otro que sea pilas para escribir. Hay otro que será bueno para la mate, para hacer cálculos. Entonces, sí vi algunos problemitas en los grupos cuando se dividieron los temas, no encontraron a las personas más idóneas para poder realizar, solo se repartieron el tema sin conocer. Difícilmente ahorita en forma virtual puedan ustedes ver a su compañero trabajando, pero sí podemos nosotros mismos hacer primero la base de conocernos cuáles son nuestras habilidades y fortalezas para después distribuirnos el trabajo y que el grupo esté un poquito más relajado. Los otros 2 puntos de que dijo que eran, licenciado. Son de un ejercicio que yo les voy a enviar para hacer las medidas de tendencia central y de desviación y de dispersión. Gracias. Es un ejercicio pequeño, solo para que agarremos un poquito de práctica y que no me los vayan a agarrar en el examen final en el aire, ¿verdad? Sino que tengan ustedes como los conceptos un poquito más claros. Disculpe, me surgió una duda. Si hacemos una pregunta de 2 opciones, tenemos que agregarle las medidas de tendencia. No, Ok, gracias, licenciado. no. En este caso, pues solo vamos a hacer, podemos hacer una gráfica para las dos, para presentar las dos opciones, o podemos utilizar esta pregunta que solo tiene respuesta, pudiera ser un sí, no, o por ejemplo, usted supo sobre las medidas de seguridad que eran obligatorias, sí, no. Ah, bueno, pero esta pregunta la podemos vincular con otra para hacer un cuadro unificado, ¿verdad? Por ejemplo, usted trabaja en el Estado o trabaja en la iniciativa privada. Entonces podemos unir este trabajador de la iniciativa privada y de nivel público y unirla con la pregunta de que si conoce o no conoce las medidas de bioseguridad. Cuando hacen ustedes este cuadro, arriba ponen medidas de seguridad y abajo y al lado izquierdo ponen empleado público o privado. Entonces, al hacer su vaciado, que van a ir combinando ahí la información, entonces van a ustedes a tener un cuadro en donde van a poder decir, la mayoría de trabajadores a nivel privado sí conoce sobre las medidas de bioseguridad, con mayor participación que los trabajadores de las entidades públicas. Utilizamos estas preguntas, solo 2 opciones, para relacionarlas con otras y poder sacar más información de lo que la persona nos dio, ¿verdad? Haciendo esas 2 reuniones. Está bien, gracias, licenciado. ¿Tenemos algo más por ahí que
central nos sirve para redactar nuestros análisis. Entonces no las graficamos. O sea, para efectos del informe final, ¿verdad? En esa parte demostrativa sí las graficamos en algunos casos porque era para ver cómo se manifestaba nuestra encuesta. Pero en el informe final nos vamos a presentar nuestros cuadros y nuestras gráficas y esto nos sirve para enriquecer el análisis de cada uno de ellos. Está bien, licenciado, gracias. Aún nos faltan 22 personas que se inscriban en la asistencia, pero te encargo, por favor. No hay ninguna otra duda, seguros. Experiencias que hayan tenido con su trabajo, que nos puedan enriquecer. Disculpe, yo sí tengo una duda. Entonces, ¿cómo graficaríamos una pregunta abierta? No la graficamos. Deme usted un ejemplo de pregunta abierta. Alguna que hayan puesto en su encuesta. Considera, o sea, es que la tengo. ¿Qué opinas sobre las estrategias que implementó el Ministerio de Educación? Correcto. Entonces, eso empieza desde que la persona le puede decir, no sé, no las conozco, hasta personas que le digan, pues mira, la verdad es de que no funcionan, y otras personas que le digan, mire, significan un gasto muy elevado, o a los padres de familia no nos convencen. Entonces, si nos damos cuenta la cantidad de la amplitud que hay de respuestas, es enorme, ¿verdad? Entonces, esto no puede ser graficado, pero lo que sí podemos es hacer un resumen de cuestiones genéricas. Por ejemplo, bueno, ¿cuántos de estos dijeron desconocer de las medidas? Pero esto es trabajo de escritorio. Decía de las técnicas en la parte de análisis, que va, perdón, en los métodos, que va a ser la parte de análisis de información. Es trabajo de escritorio, porque es el trabajo que ustedes van a tomar, de agarrar cada una de las respuestas y ver qué partes son
homogéneas y cuáles son heterogéneas. Y con base a eso, pues ya pueden abrir en el capítulo 2 de su informe sobre sobre el conocimiento de las políticas que realizó el Ministerio de Educación. Los padres de familia se pudo constatar que su opinión es que desconocen, o su opinión es que fue efectiva, o su opinión es de que no les da la certeza para mandar a los hijos a estudiar. Esta información les sirve a ustedes para hacer sus párrafos en los diferentes títulos que le vayan poniendo a su trabajo. Es una información que para ustedes va a su trabajo. El título lo vamos a ver nosotros vamos a ver únicamente resultados a la hora Licenciado, buenas tardes, tengo una duda. Ajá, dígame. Así como nosotros, ¿cómo podemos sacar la medida de tendencia? Ya que en nuestras preguntas no que solo es de sí o no. Correcto, en estos casos no podemos sacar medidas de tendencia. Lo que hablamos, lo único que podemos hacer es colocarlos ya sea en una gráfica si nos interesa verlo por separado, o vincular dos preguntas a máximo tres en un cuadro para poder sacar cuál es la tendencia general de opinión o sobre acción de las diferentes personas. Por ejemplo, hablamos de una pregunta sí o no y lo ponemos a la par de la pregunta género, para que de esa manera sepamos cuántos hombres dijeron sí y cuántos hombres dijeron no, y cuántas mujeres dijeron sí y cuántas mujeres no. Y nuestro análisis sería de que la opinión de, de los, del género femenino tiene una tendencia a decir sí sobre, o a tener un criterio afirmativo sobre tal y tal tema, ¿verdad? Entonces, porque no podemos sacarle medidas de tendencia a este tipo de preguntas, solo las podemos o llevar a una gráfica o vincularla con otra pregunta para realizar un cuadro de comparación. Muchísimas gracias, licenciado, se lo agradezco mucho. Ay, disculpe, así que molesto, pero la verdad es que, ¿No? por ejemplo, No, no si tenga tenemos... pena, la idea es esta, de que por eso nos tomamos este resumen para que ustedes pudieran ver desde dónde originan, es originaria nuestra investigación y poder salir de todas las dudas antes de que empiecen a hacer el informe final, ¿verdad? Ok, gracias, licenciado. Por ejemplo, si tenemos sí, no, tal vez, o sí, buena, mala, regular o pésima, en esas opciones, sí sería las medidas o tampoco. No, tampoco. Lo hacemos en un cuadro. Okay. O lo hacemos en una gráfica de barras. Y ponemos las opciones en las X. Ponemos sí, no, tal vez. Y en las opciones de la Y, la cantidad de cuántas encuestas ustedes realizaron, ¿verdad? Si realizaron 30, pues ponemos del 1 al 15 para que se distribuya y así sepamos cuál es el comportamiento de esta pregunta y podamos hacerle su respectivo análisis. Gracias, licenciado.
no tenemos otra duda, solo quiero compartirle de que algo que da en algunos momentos dudas a la hora de hacer su informe final es porque vamos a tener un índice general. Este índice general va a ser sobre títulos de los capítulos y subcapítulos que va teniendo nuestro informe. Pero aparte de ello, tenemos los que son los índices por tablas, índices por figuras, índices por cuadros, índices por por gráficas. O sea, cada uno de ellos va a tener un índice diferente. El primero es el índice por cuadros. Si ustedes en su informe final tienen 17 cuadros, los van a numerar del 1 al 17 y va a haber un índice donde diga cuadro número, diga arriba cuadros, el 1, van a poner el nombre del cuadro y en qué página se presenta. El siguiente índice va a ser el índice de gráficas. Entonces ustedes van a tener 7 gráficas, van a numerarlas de 1 a 7 y deberán de presentarse en ese índice. Entonces, en el índice general no hay ni cuadro ni gráficas, nada de eso, sino aparte se va a poner cada índice por el tipo de ilustración o de imagen o de gráfica, de cuadro, de tabla que ustedes vayan incluyendo dentro de de este informe. Muchos de los anexos que ustedes agregaron en lo que es ustedes deben de escoger esas imágenes para poderlas insertar dentro de su informe, que sea correspondiente al tema que están tratando, ¿verdad? Gráficas también, como por ejemplo, gráficas que me pusieron en anexos como gráficas de desempleo o gráficas que nos dieron sobre el movimiento comercial, esas se pueden colocar, ¿verdad? Pero siempre colocar arriba sus títulos y abajo la fuente de donde ustedes están copiando esa gráfica. Esto es como pequeños tips que en algún momento se nos pueden escapar a la hora de estarles dando las indicaciones de cómo vamos a ir diseñando nuestro informe final. Algo bien importante, jóvenes, que se me había olvidado, la introducción. Es muy diferente una introducción a un prólogo. Hay muchos grupos que yo les puse en su plan que la introducción no presenta el plan de investigación. La introducción pues no inicia exactamente en este trabajo se presenta, porque ustedes deben de hacer una presentación del tema y los subtemas y posteriormente deben de describir en la presentación. El trabajo está constituido por eh, la primera parte, que era los objetivos, después estaba la formulación de hipótesis e ir definiendo básicamente qué conforma cada uno del trabajo. De igual manera, la introducción del informe final tiene que ser en el cuerpo del presente estudio. Se encuentra en el capítulo 1 los antecedentes sobre las pandemias, el antecedente sobre el lugar geográfico en el cual se realizó la investigación, la ubicación del área de trabajo. En el capítulo 2 pues es visible o se puede encontrar la definición de diferentes conceptos y los resultados obtenidos de los análisis de las entrevistas. Tercer capítulo, se puede observar la presentación de cuadros o gráficas, análisis obtenidos por medio de encuestas y de la cual se le está haciendo la presentación idónea o específica sobre el tema, ¿verdad? La introducción no va a venir a ser una introducción del tema, es una introducción del documento que se está presentando. Entonces, en muchos momentos confundimos y hacemos una presentación del tema. No, para eso tenemos propiamente el cuerpo del trabajo, donde vamos a presentar el tema y sus variables. En la introducción nos va a presentar
el documento. Ahora bien, si nosotros vamos a hacer una presentación del tema, porque ya existe información, porque este documento puede relacionarse con otros, entonces le vamos a hacer un prólogo. Y ese prólogo se va a encargar de presentar el tema y cómo se presenta ante otros documentos o cómo hay otros autores que tratan este tema. Entonces, ese ya es un prólogo. Pero la introducción va a colocar la información de lo que vamos a encontrar en esta investigación, en este documento investigativo, ¿no? Por ejemplo, yo estoy leyendo un libro que se llama Años y Leguas, de un autor inglés. Cuando este libro empieza, dice en el contexto en el cual Sigüenza está entrando a la ciudad desolada, presentándose a la vista un área de montañosa al final de la calle. Entonces uno empieza con el libro, o yo empecé con el libro, y ¿quién es Sigüenza? Pero al leer la introducción, entonces me dice de que este autor tiene como personaje principal a Sigüenza, que es que él viene trayendo en todos sus libros y son sus vidas y experiencias. Entiendo que si este es el primer libro que se ha leído, pues que entonces se lean los libros anteriores para conocer toda la vida y actividades de Sigüenza, que es su personaje. Si yo no leo la introducción y ahí me dice que ahí están cómo Sigüenza en este nuevo capítulo o en este nuevo libro se presenta las nuevas actividades y su nueva forma de vida al regresar a una ciudad en donde él había nacido, pues si yo no leo la introducción, lo más seguro es que hubiera abandonado el trabajo, el libro, porque me están hablando de alguien que no conozco. Entonces, la introducción me sirve para presentar qué es lo que hay ahí y a la vez me va a presentar si hubo de ese mismo documento algo anterior, ¿verdad? Ahora, si no es del mismo documento, entonces para eso hay un prólogo que nos puede dar el mismo autor o bien otro autor que le haga el prólogo a nuestro trabajo para poder dar nuevas definiciones. Esto es para que tengamos hecho el concepto. Eh, Tengo un pequeño documento de cómo se redactan introducciones, conclusiones y recomendaciones. También se los voy a pasar para que ustedes lo puedan empezar a leer, ¿verdad? Entonces, si no tenemos ninguna otra duda hasta el momento, no hay comentarios. Licenciado, disculpe con otra preguntita. Sí, Fíjese que así como le comentaba, que cómo pudo sacar la medida de prevención de esta pregunta. Dice, ¿a quién les afectó más el desempleo? A, a los jóvenes. B, a las personas de tercera edad. C, a los discapacitados. D, a las mujeres. O E, a los hombres. ¿Cómo le podría hacer ahí, licenciado? mire, esto va a ser importante, o sea, tiene dos opciones. ¿Cuántas encuestas hicieron ustedes? 25. Las 25 exactas. Ajá. Entonces, No fueron 17. ¿perdón? Perdón, es que voy con el grupo de Emerson y fueron 17. Fueron 17. Son 17 preguntas, No, 25 encuestados. 25 encuestados. Bueno, entonces miren, cuando hay mayor cantidad de encuestas y por lo tanto, por eso a ustedes no les he puesto, entonces se pueden hacer otro tipo de análisis, ¿verdad? Por ejemplo, por lo menos sí se pueden hacer las de tendencia central porque las de desviación ya no se pueden ir si está cerrada las condiciones. Pero las de tendencia sí se pueden hacer, pero si tenemos más encuestas, por ejemplo, 70, 80 encuestas, en donde podemos tener una gran variedad eh, o sea, que esta variedad, a pesar de que sea reducida, hay una gran cantidad de participantes, entonces sí podemos hacer una condición
podría ser de una media o de una moda con base a lo que contestaron. Pero teniendo 25, realmente se reduce mucho a ser evidente la respuesta. Entonces mejor hacemos una gráfica y no utilizamos medidas de tendencia. Porque la gráfica nos va fácilmente a presentar cuáles fueron las preguntas de las personas. O sea que entonces Ahora aquí bien, las preguntas solo se hacen gráficas, entonces. correcto. Ahora bien, con esta es bien importante porque hacia quién fue dirigida esta encuesta. Hacia los que trabajan, hacia las personas que trabajan. ¿Pusieron rango de edad y género? En algunas preguntas, sí. No, pero en su encuesta tiene que haber una variable que diga rango de edades, que asumo que todos los encuestados la respondieron. No me acuerdo, espérenme. No, licenciado. Si se refiere a las preguntas así como qué género es o qué edad tiene, se nos olvidó por alto. Y solo realizamos las preguntas sobre el tema. Como esta parte se vuelve bastante importante porque si nosotros tuviéramos la variable de género o de edades, podríamos relacionarla con esta otra pregunta y entonces poder enriquecer la información. Porque según la edad es el tipo de respuesta. O según si era género masculino o femenino, iba a poder verse la tendencia de respuesta. Entonces, si no tenemos esas preguntas, entonces eso nos causa problemas, ¿verdad? Porque ya no tenemos con quién. Entonces, por el momento para ustedes se queda solo en gráficas, ¿verdad? Pero nos queda presente de que sí hay preguntas básicas importantes, como las de condiciones generales, ¿verdad? En algún momento platicamos de dividir la encuesta en tres partes. Una que iba a ser la de información general, otra que iba a ser sobre la información que ustedes necesitaban y la última sobre opinión personal del encuestado. Entonces, de esa manera, ustedes podían tener esa información, aunque se oye muy básica, que era género, ingresos, si está trabajando o no, cuáles eran sus ingresos, rangos de ingresos y rango de edad. Eso nos ayuda a vincular otras preguntas para poder enriquecer nuestra conversación. Paola, ¿me puede hacer favor de escribirme al WhatsApp más tarde para que yo pueda verificar? Porque sí mandé la información de Classroom como comentario privado. Tal vez al momento de darle publicar no dio chance a que lo grabara el Drive y por eso no le recibió. Pero sí, con mucho gusto me mando para que veamos cuáles fueron las deficiencias del trabajo. Licenciado, le puedo escribir yo también porque nosotros igual tenemos nos surgió la duda de ese trabajo porque obtuvimos 6 puntos. Ah, va, perfecto. Pero no sabemos en qué fallamos. No, yo sí les dediqué tiempo a redactar cuáles eran las debilidades. Entonces, porfa, escríbanme, voy a verificar tal vez por el problema de que como hay mucho aire y tengo conexión según yo iba a ser mejor tener conexión de fibra óptica, pero me está dando mucho problema cuando azota el aire. Bueno, entonces yo le escribo. Gracias. Jocelyn también. Por favor, solo póngame una notita al WhatsApp para ver
no me lo colocaron con números, sino que pónganme quién fue el que me mandó el plan de investigación, para que así yo lo vaya rápidamente y vea si se fue o no se fue la información y podérselas reenviar. Licenciado, fíjese que sí tengo la información. La pregunta es que si vamos o vamos de nuevo a realizar el trabajo o a colocar o a componer el trabajo para que esté bien. No, Paula, en este caso el plan de investigación ya es un trabajo pasado. Lo importante de ver las deficiencias de esta es para que puedan obtener la mayor cantidad de puntos en el informe final. Por lo que vimos, por ejemplo, tenemos, varios problemas con el bosquejo preliminar de temas. Entonces, si ustedes son uno de ellos, entonces dedicarse a eso para que quede bonito, bien diseñado su, su informe final, ¿verdad? Esa es la idea, de que poder corregirles el plan de investigación para que su informe final podamos obtener la mayor cantidad de puntos posible. Miren, con el ojazo que yo pude echarle ayer a las notas, ya viendo ya viendo los exámenes y viendo zonas, con esta parte demostrativa hay por lo menos de 9 a 11 personas que ya ganaron el curso. Entonces, y hay muchas personas que realmente tienen que sacar, ¿qué les digo yo? 8, 7 puntos para ganarlo, que fácilmente lo harían presentando un buen informe final, sin tener que sacrificarse tanto para el examen final, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo mejor que nos queda es eso, verificar cuáles son las deficiencias para que nuestro informe general quede lo más óptimo posible, y de esa manera ustedes aprovechen esos 10 puntos que a muchos realmente les va a ayudar a ganar su curso, y a otros pues los va a poner en muy buenas condiciones para que no tengan que sacar los 20 sobre 20 en un examen final, ¿verdad? Gracias, licenciado. Licenciado, buenas tardes, una consulta, así rápido. ¿Usted de casualidad no tendrá las notas ahí solo para que nos puedan mostrar algo por el estilo? Que creo que es lo que todos andamos como que en vísperas de ver si, cómo nos fue. Fíjese que no las tengo porque se las dejé a la licenciada con la confianza de que ustedes hoy ya la tenían en la plataforma. Entonces, y la licenciada está en una reunión el día de hoy, por eso aprovechamos a que yo tomara la tarde. Entonces no la tengo, realmente me, me, me quedé sin instrumentos de trabajo, confiado en que el sistema ya estaba para ustedes desde el día de ayer, ¿verdad? Entonces sí me quedé con las manos atadas, pero voy a buscar la forma de que ustedes tengan esta información lo antes posible. Habla así, por favor, licenciada, y que si nos puede echar la mano en el sentido de que nos puedan mandar solo como las ocasiones pasadas un PDF o algo por el estilo. Va, está bien, hagamos eso. Si educación virtual no me da alguna solución en términos de hoy, yo les traigo la información para que entre mañana pasado ya mandarles los cuadros por el WhatsApp, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Muy bien. Entonces, si no hay ninguna otra duda, los esperamos el día jueves y arrancamos nuestro tema de el informe general o el informe final, y vamos a aprovechar ahí nuestro tiempo para que podamos sacar un bonito trabajo, ¿no? Los espero entonces el jueves
que les salga todo bien en su examen el martes y que tengamos feliz tarde.